Sí, ya metí el desorden y ahora todo el mundo me está saludando, ya me dio pena. No, bueno. Ya dijeron, Vivi se nos está ofendiendo, pero bueno, se agradecen todos los saludos. Gracias, Tema. Mónica, Gracias, Tema. Ya estamos en Facebook. Perfecto, entonces tenemos 2 minutitos, en 2 minutitos empezamos. 2-1. Pues yo no conozco al señor Lasky, pero aquí estoy pendiente de escuchar su historia, nos dicen. Dice Ana Levy, hola. Sí. Buenísimo. Muy bien. La verdad es que llegar a este momento siempre es muy emocionante porque hay mucho antes, ¿no? Muchas llamadas, mucho revisar de fotos, como que es todo un proceso que se va armando desde cero hasta llegar al día de hoy y a mí siempre me emociona mucho. No, ha sido una labor extraordinaria, Mónica. Como siempre, felicidades. Muy, muy, muy buen trabajo y muy enriquecedor. Y lo padre es que al quedar grabado, queda para la posteridad. O sea, de verdad, esto va a ser algo muy, muy importante para las generaciones venideras. Sí, gracias. Un gran testimonio. Sí, de verdad que sí. Gracias. Pues son las 7 en punto, así que, como siempre, somos súper puntuales. Vamos a dar inicio a esta increíble plática como todos los lunes. Les damos la más cordial bienvenida a todos los que están conectados, tanto en nuestra plataforma de Facebook como en Zoom. Y la verdad es que les agradecemos muchísimo su puntual asistencia, porque ya tenemos muchos participantes y apenas son las 7 en punto, así que estamos muy, muy contentos. Como siempre, les recuerdo que esta plática, al igual que todas las demás, quedan grabadas en nuestras plataformas, así como en la de la Sinagoga Histórica de Justo Sierra. Y también les recuerdo que si tienen alguna pregunta, pueden escribirla tanto en el chat o en preguntas y respuestas. Y al final de la plática, el señor Benito Lasky, que es nuestro gran invitado de hoy, nos hará favor de contestar, así como nuestra maravillosa anfitriona Mónica, que está aquí con nosotros. Bienvenidos, Mónica, Benito, ¿cómo están? Gracias, Anita, Raquel, Vivi, Vania de la Sinagoga. Muchísimas gracias. Finalmente aquí estamos para una plática muy enriquecedora. Si nos van siguiendo, bueno, la semana pasada tuvimos una historia en la que había mucha cuestión religiosa, tradicional. Esta de hoy es totalmente diferente, como vamos a ver. Hay imágenes increíbles que voy a empezar por compartir en este instante. Benito, bienvenido, de verdad qué gusto que haya llegado el día. Y como en todas las entrevistas, a mí me gusta empezar por lo que tenemos más antiguo pues en los tesoros familiares. Este documento del que ni siquiera sabemos muy bien lo que es, pero que tu hermana Lilian lo tenía, me encantó porque, bueno, dice Lasky, ¿no? Aquí lo vemos, dice Israel Lasky. En la siguiente página dice 1813, o sea, es una antigüedad que nadie sabe muy bien lo que es. Mi amigo Ronnie Weiser le pidió ayuda a alguien para saber y parece ser que es un pasaporte o un documento de viaje alemán de la región de Prusia a nombre de Israel Lasky. Pero creo que de este personaje no sabemos nada, pero compartimos esta imagen que es, bueno, además tenerlo en vivo es divino. Estos documentos que ya como objetos ¿cómo se llama? Bonitos, ¿no? Como objetos de arte visual, son muy especiales, pero es como lo más antiguo que tenemos de la familia. Yo creo que de quien tú ya empiezas a tener algo de información es de tu abuelo paterno, Isaac Lasky, ¿correcto? No sé qué nos podrías compartir, qué sabes de él, de dónde era, qué hacía, lo que tú sepas que nos quieras compartir, que a mí me parece un tipo además guapísimo Isaac Lasky. Mira, Isaac Lasky, obviamente, el abuelo,
vivían en Nieshava, en un pueblo muy, muy cercano al río Vístula, y él y su esposa vivían en un lugar, en una casa donde los de arriba, que eran la gente también, que eran los primos o los tíos, vivían juntos, casi eran toda un tribu, una familia completa, y entonces él es ¿cómo podría decir? El que manejó, cuidó a toda la familia, obviamente junto a su esposa, sus hijos, y luego en un detalle vamos a ver todos los hermanos y hermanas y cómo llegaron a México y que fueron traídos después cuando mi papá ya estaba aquí en México. Y la esposa obviamente es igualita, eran gente muy buena y muy reconocidas en la ciudad de Nieshava. ¿Tú sabes a qué se dedicaba? Mira, se dedicaba, yo me acuerdo, por lo que me platicaba mi papá, tenían unas ¿cómo se llama? Carretas en las que llenaban comida, o sea, o para llevar de un lado a otro con sus caballos, etcétera, etcétera. Entonces, inclusive llegaban a pasar a Alemania, traían comida de Alemania o cosas de Alemania y vendían en esa casa. Y los Jiklinski, que eran los que vivían arriba, que eran ¿cómo se llama? Más o menos primos, eran los meros encargados, eran los jefes de la ciudad. Y por eso mis papás vivían abajo, ellos vivían arriba, y ahí se juntó una gran unidad de personas que poco a poco vinieron saliendo para llegar a México. Primero llegó el hijo más grande, pero llegó a Estados Unidos. Y entonces vamos a ver en las fotos quién es quién. Y de ahí en un momento dado mandó a que pudiera venir mi tío José y mi papá. Llegaron a México y quisieron pasar a Estados Unidos, simplemente no los dejaron bajar, tuvieron que bajar a Cuba y de Cuba a México, y la idea era siempre ir a Estados Unidos. Y entonces ellos se quedaron. Perdón que te interrumpa, lo que pasa Sí, es que sí. antes de llegar a esa historia, quiero hablar de otras cosas Sí. antes. Y además, aquí me llama la atención que el ASCII está escrito con I latina y ustedes lo escriben con Y. ¿Cómo fue esa mutación? Sí. La verdad es que con I que acaba teniendo Y, pero la I es como se debía llamar el Lasky en polaco, y por eso, pero de repente aquí en México cambiaron, no te puedo decir por qué, entonces tenemos el Lasky con Y, y tuvimos problemas inclusive cuando nos necesitamos papeles, a veces decía Lasky con I, Lasky con Y, y había que hacer juicios en la universidad para hacer ¿cómo se llama? El título, habría un problema porque Lasky o Lasky eran diferentes, ¿no? Sí, bueno, a lo mejor alguno de los Lasky que nos está viendo tiene alguna otra explicación. Ahora, Lilian, tu hermana, tiene este precioso documento que es de 1901, como pueden ver ustedes aquí. Es antiquísimo y está a nombre de tu padre, de Isaac Lasky. Son, lo que entiendo, bonos para la colonización de Palestina, ¿no? Todavía muchos años antes de que se estableciera el Estado de Israel. Entonces, bueno, por lo visto él era un ferviente sionista. Me puedo imaginar desde mucho antes. No sé si tú supiste algo de esta Exacto. parte. Yo creo que efectivamente, como tú dijiste en una ocasión, no es que fueran gente muy religiosa, pero sí eran siempre muy judíos y muy, en general, nos enseñó mucho de ser parte de Israel, de llegar a la colonización, a todo el sistema que siempre tuvimos ya, inclusive aquí en México, ¿no? Entonces, la familia Lasky era mi papá que estaba en el ejército y siempre tenía cosas que enseñarnos, ¿no? Y él también central, el papá de mi papá, que estuvo con ellos en la guerra. Mira, bueno, ahorita vamos a ver unas fotos del ejército. Esta es la abuela. La esposa de Isaac. De Isaac, exactamente, que llegaron posteriormente a México. Ok. Bueno, y aquí vemos cuando toda la familia.
Ya Esta en México, foto toda se- la familia. allá en México. Esta foto se la agradezco a Linda, tu sobrina, que me la hizo llegar, con muchos de Exacto. los nombres. Aquí está tu papá. Ese. Y bueno, ¿tú crees que sí sea en Papá, México? exactamente. Porque, bueno, él todavía no está con tu mamá Sí, sí, sí. y pues están todos los No, no, hermanos. sí, porque no se habían casado. Ok, Sí. los Y abuelos. entonces Lome, que era el más chico, el de Elías Lasky es el papá, José de Teresa y de Julieta, y luego está aquí la Lima, y está, ¿cómo se llama? Este es el que vino a Estados Unidos y fue el que trajo a mi papá y a José queriendo ir a Estados Unidos, pero se quedaron en México. Este es el mayor de todo el grupo. ¿Cuál? Porque yo no veo lo que tú señalas. ¿Cómo se llama? Sí, el que dice, el que está junto a la derecha del abuelo. ¿Easy? ¿Ok? Y sí, exacto. Ok. Ese fue el primero que llegó a América. Ya, porque bueno, para los que no saben esto. Perdón. Sí está mi mamá, si ves tú, entre José y su esposa, está también mi mamá. Sí, Aquí. exacto. Perdone usted, tienes toda la razón. Claro que sí. Bueno, muchas familias se separaron cuando Estados Unidos impone cuotas a la migración. Los que se van antes pueden entrar y los que quieren entrar después, sobre todo de 1924, ya no los dejan entrar y entonces llegan a México, como en muchos casos que hemos tenido en estas entrevistas y que luego se separan las familias y es algo irremediable. Bueno, esta foto que es una maravilla, donde vemos a tu papá al centro con un tambor. Cuéntanos, ¿qué sabes tú de su incursión en el ejército? ¿Cuándo entra? ¿Dónde estuvo? ¿Qué sabes? ¿Qué te contó? Lo que me contó muchas veces es que el ejército en Polonia estaba primero la Primera Guerra Mundial y después los polacos y rusos constantemente había la división de terrenos, de tierras, etcétera. Entonces él buscó cosas que no se afectaran mucho, que no tuviera que meterse a la trinchera y entonces, bueno, tocando el tamborcito, pues por lo menos la hacía muy bien. Y luego cuando vas a ver, de repente hay una nota que dice que para conseguirse una visa, habla que él depende de su papá porque salió del ejército, no tiene trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Ay, Ahora, ahorita te la enseño, está sí. más adelante. Está más adelante, Eh, sí. Pero bueno, él tenía que y tener aquí alguna entonces, lo que sí preparación es en el... interesante, mira, Perdón. hacía de todo, hacía de todo. Y hablaba diferentes idiomas y si tenía que tocar el tamborcito, pues el tambor. Lo que sí me platicó es que en un momento dado me dijo muy claro, dice, yo pensé en un momento en esa guerra que si yo tengo un hijo, lo mato antes de que entre a la guerra, por la lucha, lo sucio, lo terrible que es una guerra cualquiera, ¿no? Pero ahí lo tienes ahora con la ametralladora, también es el Aquí, primero de derecha a izquierda, exactamente. el Entonces, segundo. el Ajá, segundo, perdón, sí. sí. Entonces, esa es la historia de él en el ejército. Sale del ejército, no tiene trabajo, no sabe qué hacer. Entonces dice mi tío que estaba ya en Estados Unidos, dice, bueno, ¿sabes qué? Vamos a tratar de traerte a ti. Y él le dijo a José, ahorita que vinieran a México, bueno, a Estados Unidos, y finalmente terminaron los dos en México. Y ahí empezaron a vivir, a trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. Cuando O mi sea, ¿tú crees papá que estas empezó, fotos son durante perdón, del periodo de la Primera Guerra Mundial? de la Primera Guerra Mundial y parte después de todo esto, las guerras que había entre Polonia y Rusia. Ok. Bueno, y ahora tenemos el lado de tu familia, que De Lask, curiosamente se apellidan Lask. Lask, exacto, sin la I. Entonces estás viendo a Moñe, que era el más grande de todos, y quien fue que trajo a todos, incluyendo a la mamá, porque el papá ya se había muerto. Esta es la abuela. Entonces eran dos hijas, que es la mamá de Tea Reitbaum, Sarita, mi mamá, el tío Enrique, el tío Moñek, y digo, el tío Aarón y el tío Moñek. Esa era toda la familia Lask, que
obviamente, Moñek los trajo a México y los ayudó muchísimo a cada uno para realizarse, cada uno inclusive para casarlos a unos con otros, porque sabes que Enrique se casó con una hermana de mi papá y mi mamá se casa con mi papá, entonces se hace una verdadera comunidad que ya estaba en otro pueblo, porque ellos son de otro pueblo. Entonces, cuando llegan a México, mi tío Moñic puse a mi mamá en el Zócalo, en una tiendita que vendía corbatas. Y comenzaron a conocerse como muchos de los que llegaban de fuera a Tacuba 15, donde había los bailes, donde había las relaciones, se encuentran mi papá y mi mamá, se casan, se casa el otro tío con otra Lasky, y entonces se forma un verdadero grupo muy, muy unido de siempre, siempre unido, todos los Laskys. Ahí está mi mamá. Yo quiero, En antes de el, hablar de cómo se conocen tus papás, quiero hablar de tu mamá en, ¿cómo se dice? Bloklavek. Bloklavek. Bloxlavek. Bloklavek. El pueblo era más grande. Este era más grande que el de mi papá. Sí. Bloxlavek, sí. Y bueno, y a mí entonces mi mamá. Alex Rubinstein me mandó alguna información de este pueblo, en el que en 1921 el 23.8% de la población eran judíos, que eran como casi 9,000, casi 10,000 personas. Y fue un lugar en el que permearon los movimientos como el sionismo y el Bund, al que, según me dijiste, tu mamá pertenecía, ¿es correcto? Correcto, correcto. Y ella lo que pasa es que llegó a la universidad, quería ser dentista y siempre tenía, hasta que de repente dijeron, ¿sabes qué? Vámonos para México. Y no terminó su carrera, pero sí eran muy aliados al sionismo desde un principio, que eso es muy interesante. A ver, pero lo que pasa es que el sionismo y el Bund son medio diametralmente separados. Entonces, Exacto. ¿ella pertenecía al Bund o más bien Ella estaba? no pertenecía al Bund, más bien era con la parte socialista, que era la que quería de irse en cierto momento al sionismo, más que el Bund. El Bund es maravilloso, pero ella no participó directamente con el grupo del Bund. Mira, lo que vemos aquí también son documentos preciosos que tienen ustedes en la familia. Es su carta de calificaciones del Gymnasium, como pueden ver acá, que es la prepa en Polonia, en donde, bueno, yo creo que había otros términos para calificar, porque no creo que 3 significara lo que significa para nosotros acá. Debe de ser que era una buena estudiante porque le encantaba estudiar y no era lo que hacían todas las mujeres. Entonces yo creo que tu mamá tenía un nivel importante en cuestiones intelectuales y de académicas. Y vemos que es interesante, estudiaban, aquí dice zoología, botánica, anatomía, historia polaca, geografía polaca y otras cosas. Y vemos aquí que este álbumcito que Lilian, tu hermana, lo guarda con mucho celo, tiene adentro las fotos de todos sus compañeros del Gymnasium. Estamos hablando 1917 al 20, esto es una antigüedad, y ahí aparece su foto y aparece la foto de la directora del lugar. Y luego, como nos platicaste, empezó a estudiar odontología y solamente hizo 2 años porque luego se vinieron a México. Aquí la vemos a ella. Yo, por lo que busqué a Alex Rubinstein, fue para ver si él entendía qué hacían estos 2 militares en la foto de los estudiantes y no me supo decir, pero bueno, es curioso, no sé si porque tenía alguna identificación con el Estado y entonces tenían que estar los militares, o tú no tienes idea, ¿verdad?, de por qué están ellos en la foto. No. Ella nada más me platicaba que para cualquier actividad siempre había un soldado. O para cuidar o en la escuela o lo que sea, siempre había un soldado. Y yo creo que eso es en esta foto, están ahí 2 soldadotes, ¿verdad? En medio de todo el grupo de la clase, seguramente. Es una foto preciosísima, muy, muy linda. Y bueno, me dijiste que era una gran lectora. ¿Cómo recuerdas a tu mamá? Siempre leyendo y cosas muy curiosas, ¿no?
leía hasta ya muy grande, ni siquiera nunca con anteojos, pero nunca, nunca, siempre me pedía libros nuevos, o ella compraba, o ella nos inducía a leer, pero toda la vida leyó muchísimo, vamos a ponerlo así. Ahí la ves simplemente leyendo ya en México, por supuesto, ¿no? Sí, aquí hay una silla que parece como de Michoacán, está preciosa esta foto, me encanta. Sí. Me encanta. Y bueno, entonces, este es el documento que tú mencionaste, que aquí está toda la traducción, que le agradezco a Ronnie Weiser, que es muy interesante porque dice, es de 1926, dice el magistrado de la ciudad de Niezava, certifica que Joel, que es Julián Lasky, hijo de Isaac y Estera, nacido en 1900, dice, desde su baja del ejército no tiene trabajo y depende de sus pobres padres. Este certificado se emitió para ser presentado en la oficina de migración en Varsovia para recibir un pasaporte gratuito y lo firma el alcalde. O sea que es muy interesante Sí, te digo, salió del ejército y con eso decía, bueno, pues ¿de qué vives? Pues mis papás. Y entonces le pudieron dar una visa porque no tiene que gastar dinero para poderlas conseguir, porque era caro conseguir esas visas, ¿no? Me puedo imaginar. Bueno, pues ahí está. Y aquí todavía no llegamos a México porque entre los tesoros que ustedes tienen está esta preciosa foto que es en Polonia, donde me dijeron ustedes que el primero no sabemos quién es, a ver si alguien del público nos lo puede compartir en el chat. Y luego es Sela Raxbaum, que es Maud. Esa es la mamá de Fina Maud, sí. Ok. Y luego aquí está José Lasky, tu tío con Ruma, y tu papá, ¿no? Pero esto ya es en México, ¿eh? Ah, a mí me dijeron ese día que fui a ver las fotos que esta foto fue tomada en Polonia. No, porque sí, imagínate que eran diferentes gentes de diferentes grupos, entonces aquí ya se conocieron los Reisbaum y los Lasky, entonces esa es la diferencia. Exacto, yo creo que sí es totalmente en México, ¿no? Ya empezaban a flirtearse, digamos. Ok, bueno, pues ni modo. Y bueno, ya que tenemos estos documentos, pues los ponemos porque de veras son muy hermosos y nos muestran, por ejemplo, pues aquí el sello que dice Veracruz 1927, que nació en 1900 en este lugar, etcétera. Mexic, ¿no? Y Le Mexic, ¿no? Que es el pasaporte de tu padre y tenemos también el de tu madre, que ella toma el barco en el puerto de Saint-Nazaire, en Francia. O sea, estos pasaportes nos dan información muy interesante. Lo que no alcanzo a ver es la fecha. Ella llegó varios años antes a México. Ella llegó antes que mi papá a México, efectivamente, pero no mucho, no, vamos a decir como un año o una cosa así que llegó antes. Y una cosa que era muy interesante. 25, muy interesante, me parece que... mi papá y José, que llegaron, que te digo que querían llegar a Polonia, a Estados Unidos, llegaron a México, pero llegaron y había una problemática para bajarte al avión, al barco, tenías que presentar $200, supuestamente para que te dejaran pagar. Entonces esos $200 se manejaban muy bien, porque los enseñaba uno, se lo daba a un marinero para que subiera al barco y se los dara a otro de los que venían en el barco, bajaban otra vez y así con 200 bajaron 5, 6, 7 o 10 personas para demostrar que tenían el dinero para poder, $200 era mucho dinero en esa época, ¿no? Entonces aquí estás viendo ahora el servicio de migración, pero de mi mamá. Sí. Esto era en Veracruz, en la llegada a Veracruz. Que a mí me parece ver aquí 1923, pero no estoy segura. Y aquí dice que tiene un hijo, Mario, de 2 años, pero no que lo trajo de allá. Lo que pasa es que este registro de extranjeros lo hizo el gobierno de México en 1930. Exacto. Entonces, Mario, pues, a Mario. Mario ya había nacido, entonces por eso le dice que tenía a Mario, que es el mayor de nosotros. Yo soy del 32 y Mario era de 4 años menos, entonces por ahí estaba Mario. Ahora, me contaste Aquí está esto. Que primero se establecieron en Veracruz tu tío y tu papá.
Ujú. Ellos llegaron juntos, como te digo, y mi tío sabía mucho de técnica eléctrica y ayudó mucho en la construcción electrónica del faro en Veracruz. Por eso esta foto es muy importante, porque él ya, sin conocer el idioma, etcétera, etcétera, trabajó y ayudó mucho a la construcción final, no de construcción, sino de la electrónica para la torre esta que todavía existe en Veracruz. Ese es mi tío José, el que está abajo de mi papá. Yo diría que más que electrónica, eléctrica, ¿no? Por la Bueno, época. eléctrica, Sí. eléctrica, por la época, seguro, seguro que sí. Ahora, dices que después tu papá puso una fábrica de medias. Esta foto la agarré de internet, Correcto. no tiene nada que ver, pero era para que no se me olvide preguntarte cómo iniciaron esa fábrica de medias y luego la de ropa, o sea, para hablar de su vida económica. Ujú. Sí, mira, esa cosa de las medias, mi papá comenzó a buscar primero trabajo. Obviamente los primeros trabajos era de llevar ropa y venderla en México en bicicleta, y cuando llegaba el alemán, no le decían el polaco, el alemán ya llegaba a cobrar sus abonos de las personas que vendían ropa. En un momento dado juntó una cantidad que sirvió para dos cosas: una para traer a sus papás y otra para poner una fábrica de medias. Esta fábrica de medias duró bastante tiempo, hasta que en la guerra ya no se pudo traer, como se llama, no maquinaria, pero sí este problema de telas, etcétera. Entonces tuvo que dejar la fábrica ¿cómo se llama?, de medias, y entonces se juntó con el esposo de su hermana Blima, que era ponerse a trabajar, a hacer ropa. Y desde un principio estuvieron los dos juntos primero, los dos, el esposo de la hermana de mi papá y el hermano del señor, ¿cómo se llama? Blima era ella, y Grossman, y el otro Grossman también tenía una fábrica de ropa. Entonces, pero se separaron mi papá y el Grossman uno, y comenzaron ya durante muchísimos años dedicados a la ropa, muchísimos años. Ahí es donde pudo empezar a crecer, a poderse, en lugar de vivir en la calle de Tacuba 28 o 29, no me acuerdo qué número era de Tacuba, y ahí se pasaron ya a México, a la Condesa. Y este grupo de las familias, todo el mundo era muy unido, y entonces uno se fue inmediatamente a la Condesa, y llegaron todos los demás otra vez a la Condesa, ya casados, Aarón, José, etcétera. Inclusive mi tío Moñek, que puso una fábrica muy grande no de textiles, pero sí de tela para de producción, y sí se hizo bastante rico, y fue y trajo a su esposa, a su novia de Polonia, y la trajo a América. Era una señora Riklinski en esa época, y ella sí era dentista, y llegó aquí a México. Bueno, volvió a venir, y todos vivían juntos, en sentido de que en la misma colonia, en una colonia que vivíamos, por ejemplo, nosotros, y los demás, cada uno a media cuadra, y se formaba un grupo muy, muy, muy de toda la vida, de mucha reunión, mucho familiar, ¿no? Ok. Entonces, Además, haber así fabricado era. medias en México en ese tiempo era algo que era una gran novedad. O sea, en México no existían las medias Sí, de nylon, y tengo entendido que fueron exacto, ellos los que empezaron a fabricarlas después de importarlas, que eran muy caras, ¿no? Y eso sí, fue así como exacto, el exacto. Por hitazo. eso se hizo la fábrica. Ujú. No sé si esto tiene algo que ver con Exactamente. ustedes. Aquí hay cosas eléctricas, Seguro que sí, pero seguro que sí. lo Es, encontré si en el una periódico. lámpara quieres te, si una lámpara quieres tener, a Lasky debes ver. Ese era de mi tío, mi tío, que era el más joven de todos los Laskys, tenía una tienda de lámparas, etcétera, etcétera, y primero estaba más grande, más hacia el hermano más chico de mi papá. Ok.
Bueno, esta foto hermosa que me compartió Ok. Linda de tu mamá en Chapultepec, me parece hermosa. Y hay En Chapultepec, muchísimas efectivamente. fotos hermosas de su familia Ujú. en excursiones que ahorita las vamos a ver. Pero antes de eso, tú ya mencionaste que en el Palacio de Mármol, en Tacuba número 15, que fue un lugar emblemático donde se fundó primero la Young Men Hebrew Association, el Maccabi, los bailes, las bodas, el Exacto. Comité Central, la Cámara de Comercio, el Banco Mercantil, todo fue como un nido donde empezó todo. Yo ya di una de estas pláticas, uno de estos lunes estuvo dedicado solamente a hablar de este lugar. Y aquí hay una foto en la que se muestra cuando Jascha Heifetz, que en su momento era el mejor violinista del mundo, vino, Del mundo. se presentó en Bellas Artes y sus compañeros de Tacuba 15 le organizaron, no sus compañeros, sus paisanos, porque él era judío, le organizaron una recepción súper elegante, miren cómo están vestidos todos, y Linda me hizo saber Elegante. que esta es tu mamá. Mi Entonces, mamá. ella estaba en una especie de comité de recepción en el que ayudaban a los nuevos inmigrantes, a los que venían llegando, que no tenían el idioma, que no tenían dinero, que no tenían a sus familias, que no tenían idea de lo que era México, y que había un comité que seguramente no era oficial, no tenía un nombre, pero que era gente que ayudaban a los que venían llegando, que no tenían nada, y les ayudaban a conseguir una vivienda, les ayudaban a saber cómo empezar y por dónde moverse. Y al parecer tu mamá estuvo involucrada en esa muy importante actividad. Y aquí la vemos con su piel, que yo no le había puesto atención a esto, pero hice un acercamiento para que vean que tiene la cabeza en la piel. Y me contó tu hermana Lilian que todavía tienen en la familia estas pieles y que les daban terror a los niños ver la cabeza de la piel, ¿no? Entonces, en una de esas actividades, que había actividades deportivas, culturales, había un comité de mexicanización para que los inmigrantes supieran lo que era este nuevo país al que habían llegado, que en una de esas actividades se conocieron tus papás. ¿Tú Exacto. sabes cómo se conocieron? Así es como se conocieron, no sé si en una reunión, un baile, etcétera, etcétera, y así se conocieron y fue muy rápido el casamiento, inmediatamente. Así es que ahí estaba. Ahora, mi papá lo que tenía una cosa muy interesante es el grupo que había desde Estados Unidos, en donde se cuidaba mucho a la formación de los judíos que llegaban a ayudarles. Ese también mi papá trabajó mucho en ¿cómo se llamaba? Eh, no me acuerdo ahorita el nombre de la organización esa muy grande que ayudó, Bnei Brit se llamaba, ya me acuerdo. Mi papá forma parte de la Bnei Brit, que en México, que ayuda a todos los recién llegados de Europa y tuvo el mérito de unificar a sectores alejados de diferentes grupos judíos, manteniendo así siempre el espíritu sionista. Yo creo que hacer que todavía existe Bnei Brit era realmente una ayuda brutal para todos los judíos que llegaban, que necesitaban casa, que necesitaban adaptarse, trabajo, etcétera, etcétera, fue siguiendo muy importante. Y mi mamá, por otro lado, formó parte de la OCE. La OCE era una institución de los doctores y que todavía existe la OCE. Y mi mamá fue tesorera y luego fue presidenta y cambió otra vez de regente a tesorera porque cuando querían que hablara en público no lo podía hacer. Le entraba el pánico escénico. Ahorita Bueno. tengo unas fotos de la OCE un poquito más adelante, pero miren los detalles de este salón, de cómo se ve Tacuba 15 hoy. Pueden ver los detalles porque a mí me encanta comparar las fotos antiguas con lo que se ve actualmente. Aquí está ese detalle. Está ubicada la foto de la boda de tus papás, que es una foto preciosa. Ahí en Tacuba 15. No reconozco al rabino. ¿Tú sabes quién los casó de casualidad? La verdad, no, ya sí, todavía Porque no tengo idea, todavía no. 1928 es muy, muy reciente. O sea, para que alguien se casara en ese año en México no era común. O sea,
la mayoría de los inmigrantes se casaron como después, ya en los 30, en los 40, pero en 1928 fue una boda muy, muy al inicio. Aquí hay otra foto que no es muy buena porque hay un vidrio que no se puede quitar del marco y se reflejaba todo, pero bueno, igual es una foto preciosa. Así, aquí están los novios y los amigos, los familiares. Mira, es toda la familia prácticamente, que era una tribu que siempre, impresionantemente, cómo llegaron a juntarse los Laskis y los Ziklinski y formaron toda la vida una tribu. Si uno iba a Acapulco, iban a Acapulco, si iban a hacer a Cuautla, iban a Cuautla, y etcétera, etcétera, pero que había una comunidad brutal en estas tres familias prácticamente que todavía siguen, ¿no? Sí, son los Lasky, los Lasky, ¿y? Ziklinski y Grossman, digamos, pero Grossman y Ziklinski eran la misma persona, no la misma persona, sino que se había cambiado el nombre. Okay. Eso es la realidad, ¿no? Mira, Mario. Bueno, y ya después de la boda empezaron a nacer ustedes, ¿no? Los hijos, aquí está el hijo mayor, que es... No sé quién es esta persona que está con ellos, pero esta foto me parece preciosa. Han de estar en Chapultepec a principios de pero los es la tía Luta, es la hermana más chica de mi papá. Es la tía Luta, y está mi mamá y mi papá, y con Mario, obviamente, ahí en la carriola. Precioso. Y luego naces tú. Puse esta foto que es de Raquel Mintz de Friedman, que si me estás viendo, hola Raquel, puse esta foto donde nació ella, pero la puse porque es el hospital donde naciste tú, que hoy aquí está el Camino Real, pero que en su momento fue el Hospital Inglés, que pues en 1886 fue el primer hospital privado de México y estaba en la colonia San Rafael. En 1923 se establece en Mariano Escobedo y es donde hoy está el Camino Real. Pues es un dato curioso. Ahí naces tú, que también es curioso porque mucha gente en esos años todavía nacía con las parteras en las casas. Exacto. Tus papás ya tenían la posibilidad de que nacieras en este lugar. Y bueno, voy a mostrar algunas fotos familiares que son muy lindas, ¿no? Como esta. No sé si reconoces dónde están aquí. Estos están en Chapultepec, donde se alquilaban caballos. Entonces, y esta otra es el coche de mi papá, el coche bonito de mi papá ya, y Lilian ahí al lado mío, ¿ok? Qué barbaridad. Que bueno, aquí están los tres, y si se fijan en esta foto, miren esto. Cuéntanos esta anécdota de que pensaban que tú eras el niño. ¿Qué pasó ahí con el hijo de Lindbergh, el que voló y por él le pusieron, para honrarlo, el nombre al parque, o sea, en el Parque México, el auditorio al aire libre, donde hoy se juega fútbol, se llama Auditorio Lindbergh, para honrar a este hombre que cruzó el Atlántico y que fue toda una proeza en la aviación. Pero algo pasó, cuéntanos esa historia. Es muy chistoso. Hay en una época que se robaron al hijo de Lindbergh, del piloto que hicieron, y fue todo una cosa en Estados Unidos brutal. Nunca encontraron al hijo, y cada vez que había alguien, cuando me llevaba mi nana a pasear por el parque, decían, miren el niño Lindbergh. Y entonces creyendo que yo podría haber sido el niño ese que se llevaron del hijo de Lindbergh, pero yo te digo, me llevaba en la carroza, me decía mi nana, que se llamaba Pomposa, y tenía que salir corriendo, le daba miedo porque le dijeran que ahí estaba el niño Lindbergh. Pues no era más que el Benito bonito, es todo. Es una tremenda coincidencia. Si te fijas aquí, dice 1932, que es el año en el que tú naces. Y se parecen. Que yo nací, sí. Se parecen muchísimo. Entonces, bueno, pensaron que eras el niño que se habían secuestrado, y creo que sí encontraron al cadáver. Me parece que sí lo encontraron, pero no estoy segura. Bueno, esta es otra foto muy linda.
No, no sé, yo tampoco. ¿Dónde está? Los primos, puros primos. Raquel, Benito, Enrique y Signates, que desgraciadamente acaba de morir, ¿no? Y él también, desgraciadamente, también Enrique ya se murió. Y yo, y siempre estábamos en el Parque España seguramente, o el Parque México, en algún lado de ellos, ¿no? Yo apunté Porque a ese María Nates, Nates. ¿Es Raquel? Por alguna razón puse María Nates. vive en Estados Unidos. ¿Ella se llama Es Raquel o? Raquel Nates. Pues Benito Blasio. pido Raquel. disculpas. Benito, Enrique, Lon, hermano Nates, el hermano de Raquel. Ok. Esta otra también es una joya. Ya te digo sí, esto es una joya porque es todo el grupo, como te digo, vivían siempre, toda la familia, todos los 4 grupos siempre estuvieron juntos y estos están en el bosque, no es de Chapultepec, sino en un bosque más adelante y mira qué bonita foto de todas las que estuvieron ahí. Yo estoy aquí, luego están diferentes gentes que quedan parte de la familia, ¿no? Es una belleza. Te digo que tengo muchas fotos que me prestaron ustedes que son muy bonitas como de excursiones y las quiero compartir todas porque me parecen así como muy lindas. Esta podría ser el Parque México porque está la palmera. Exacto. Y Enrique el Moñec, y está mi tía, aquí estoy yo, aquí está Mario, mi mamá ya con Lilian, etcétera, etcétera, ¿no? Es toda la familia. Te juro que se juntaban todos, constituyente fue una familia muy unida. Sí. Aquí hay otra muy bonita. Esa sí es la familia sola, mi papá, mi mamá, Mario, yo y Lilian todavía chiquita. Sí. Y aquí está. Y ahora mi papá, ahora la familia Grossman, yo chiquitito, luego está Manuel Grossman, está mi hermano y esta era otra de las primas grandes, no me acuerdo ahorita cómo se llama de nombre. Por ahí nos Estábamos, lo compartir en el chat. Esto que me imagino que es Veracruz. yo creo que es en Veracruz, exactamente, la familia, lo mismo, mamá, papá, yo y mi hermana con mi mamá en Veracruz. Me encantan estas fotos. Me dijiste que este es tu tío Moñe, que el que los trajo a todos después, ¿no? Y esta pues, es mi tío Moñe, el que trajo a todos, y esta es la mano seguramente de mi papá, y el gordito ese pues soy yo. Y ahí están todos. Y otra vez en Cuautla, todo esto era en Agua Hedionda, no sé qué. En Cuautla. Toda la familia, ¿ves? El tío José, etcétera, en Cuautla. ¿Te acuerdas Julieta, en fin, todo el grupo de familia. ¿Te acuerdas el nombre del hotel al que llegaban en Cuautla, que todos los paisanos iban allá? Mira, después hicieron un hotel que Boscos, creo que se llamaba el Hotel del Bosque o algo así. Era uno ya cuando era más ricos, pero el otro era un hotel más suave, más, ¿cómo se llama? Que era no tan de lujo, pero ahí mismo se llevaban a todos los muchachos y todos que iban a Cuautla, pero no me acuerdo ahorita, porque me acuerdo que había uno que era de una familia judía, y entonces por eso es que llegaban todos ahí a ese hotelito. A ver, por eso, pero luego ya y luego hubo el Vasco. Es lo que me está diciendo Paloma. Paloma Zulkin. Sí, el famoso, el Vasco. exacto, el famoso Vasco, pero ese ya, ¿Pero era de ya tenía más dinero. No, ahí era ya general, pero ya era más rico, ya era más elegante, ¿me entiendes? Y el otro era muy de paisanos, etcétera, etcétera, ¿no? De familias, pues menos pero estaban todos que iban a Hedionda, todos iban ahí, era ya un viaje brutal, ¿no? También me dice Paloma que el Paraíso Reforma.
que era otro de los hoteles. Gracias, Paloma. Puede Bueno, y aquí ser. en Sí, Veracruz, sí. otra foto excelente. O estas otras que, bueno, son de veras divinas fotos. No quise, pues, decir ya son muchas, ya no, porque, pues, ¿por qué? No, La ya no. verdad, se ve que se la pasaban a todo dar. Bueno, esta es con unas primas, ¿no? Esta es tu hermana Lilian Sí, y no sé Lilian, dónde está. sí. Y esa es, fíjate que esta es Lidia y esta es Tea, creo, o alguien así, y otra de las primas, la hermana de Lidia, exactamente. Ya, las primas. Fíjate nada más, qué barbaridad, las Aquí primas. hay Otra vez la otra familia, discusión. Aquí está tu más jóvenes, mamá. yo creo que todavía no nacía yo. Era Mario, Sí, es que Teresa, esta es, no puedo decirte quién es, pero estos son dice, los que sí reconozco muy bien. dice que es Ujú. la tía Sarita, la tía Ruña con su hija Teresa, no sabemos. Exacto, exacto. Ujú. Y mamá con Mario, exacto. Y aquí con Lilian en Chapultepec. Es que son escenas idílicas de una ciudad que pues ya no es. Esta foto nunca Ya no. supieron ustedes quién era, pero me encantó y dije la voy a compartir como para nada más mostrar una foto muy padre en un espacio muy elegante con sus amigos. Aquí están tus papás y bueno, están brindando por algo, a lo mejor un compromiso o algo. Esto es lo que creo, que se casaba alguien y mi papá y mi mamá, creo que era una gente que trabajaba en la fábrica de mi papá y se había casado, alguna cosa así, y mi papá y mi mamá eran los testigos de la boda y se hizo esta fiesta. Por eso que no es una reunión de gente judía, sino de este que era el gerente de la fábrica Ok, y que seguramente su boda. Y ahí está mi papá y mi mamá. de acuerdo. Ok. Bueno, aquí están un poquito más grandes, es una foto muy bonita. Y otra, también acostumbraban ir a Tehuacán, me parece. Y este que está en No, esto Acapulco. es en Acapulco, ¿no? En el club de Esto. pesca, y Ujú, este sí es en Tehuacán. En ujú. Tehuacán, el grupo, es que teníamos que ir el grupo completo a Tehuacán o a Cuautla, Cuernavaca, y luego ya subías y llegábamos a Acapulco. Aquí está, ¿cómo se llama? Yo, mi papá, mi mamá y Mario Lask, que también ya falleció, ¿no? Ya. Bueno, ahora sí llegamos a la OCE, que es una organización mundial de ayuda médica a Ujú. los judíos, que en México es muy importante, tienen una clínica en la colonia San Miguel Chapultepec y que, bueno, es fundamental porque, pues, en cuestiones médicas siempre hay necesidades y, pues, sí, se oye mucho el nombre de tu mamá como una gran activista en OCE. No sé qué nos quieras platicar, qué te contaba ella, cuál era su labor ahí. Eh, Mira, mi mamá era primero que la que llevaba las cuentas, era la secretaria general de la OCE y trabajó muchísimo con los niños, más que con los doctores, obviamente con los gente grande. Mira, aquí están todos los niños, por ejemplo, que tenían una casa en Cuernavaca. Mi mamá ya era presidenta de la OCE. Está aquí en uno de estos lugares y de repente mi mamá ya no quería ser presidenta. ¿Y por qué no quería ser presidenta? Porque le daba mucho miedo hablar en público. Entonces mejor dice, no, a mí regrésenme y yo llevo las cuentas y no me hagan hablar en público. Pero la OCE sigue siendo una estupenda actividad que se ha llevado por 50 años por lo menos, ¿no? Y entonces mi mamá, te digo, toda su vida fue parte de la OCE te digo, de tesorera a presidenta y de presidenta a tesorera, simplemente porque no podía parar en público, hablar en público y entonces siguió en la misma institución y esta es la casa de Cuernavaca donde se atendía a todos los chicos estos que atendía la OCE, ¿no? Ya. Sí, es una súper institución muy importante que tenía, sí, un establecimiento que no era para cuestiones médicas, o sea, además, No,
sino que los chicos de las escuelas judías iban ahí a pasar una temporada para cuestiones de convivencia, pero lo más Exacto. importante son las labores en ayudas médicas y de odontología y de todo lo que se Todo. necesite. Por otro lado, tu papá se ve que fue un activo, o quizás no fue tan activo, pero colaboró en el origen del Centro Deportivo Israelita, porque tenemos este cheque en el que él está aportando 500 pesos en 10 anualidades de acuerdo con los últimos, con los términos del contrato social. Ahora, me llama la atención la fecha, 1940, porque el Deportivo se inaugura en el 50 y se ve que aquí le pusieron con plumón un 0, pero a lo mejor no es un 0, a lo mejor es otro número. Yo creo que por ahí del 44 empezaron ¿De y cuál lo es? puse junto a esta foto que aparece en el libro de los 50 años del Deportivo, Años, cuando apenas estaban aplanando el terreno y él ajá. hizo una aportación y aquí hay otra, ¿no? Que donde dice que ha cubierto Muy bien. Pero sí, lo que pasa es que siempre subimos y llegamos a hacer el Deportivo según nuestra segunda casa en un momento dado, ¿no? ¿Ves? Aquí también certificado de etcétera, etcétera. Desde entonces siempre estuvimos adheridos al CDI por años y años, ahí en el CDI, y yo trabajé, bueno, estuve muchísimo tiempo y llegábamos a hacer actividades constantes, cine, teatro, fantástico, ¿no? Entonces, pero antes de la constructora, nos veníamos los de la Shomer Hatzair, nos saltábamos la barda y podíamos jugar en todo ese jardín en fútbol. No había todavía nada, simplemente lo que estás viendo ahí del pasto, y poníamos 2 piedras para el gol y nos metíamos ahí ya desde entonces al Deportivo. Y de ahí toda la vida, toda la vida. Toda la vida, pero qué orgullo que tu Así papá, es. bueno, estuvo Sí. desde el mero origen apoyando. Estaba el presidente Fernando Katz y el tesorero que era Jaime Dorotinsky. O sea, estamos hablando de la prehistoria del Deportivo, de los que lo fundaron, ¿no? Y también me hablaste de que en Así tu es. casa se leía alguno o algunos de los periódicos en Yiddish que se publicaban en México. ¿Tú recuerdas Esto es cuál? muy importante. Sí, yo tengo cada uno de ellos, y cada uno porque era brutal, porque la gente entonces podía tener algo de entender qué estaba pasando en el mundo. Estaba el número 1, era Dishtime, la voz israelita de México, luego estaba el Derbeck, que era El Camino, luego Yiddish Welt, el mundo israelita, Forois es en adelante, Unser Tribun, nuestra tribuna, y varios más. Pero eso ayudó muchísimo a la gente que llegaba. Era una forma fantástica que podría comunicarse para saber qué es lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? ¿Tu papá recibía el periódico en casa? El periódico en casa, sí, alguno de ellos, por supuesto, pero yo sí busqué que todos estos periódicos que llegaron, que se leían en esa época, pues hice una lista más o menos de los periódicos en Yiddish que eran importantísimos en ese momento, ¿no? Ok. ¿Ellos hablaban en Yiddish en la casa con ustedes o para nada? No, muy poco. Sí hablaban en Yiddish, pero más bien nos hablaban, ellos hablaban en polaco todavía en casa, y en Yiddish menos, pero en polaco era para que nosotros no aprendiéramos, cosa que a lo largo me pareció extraño que no nos dieron oportunidad, por lo menos que nos hablaran a nosotros también en Yiddish o en polaco, para ir agarrando también la onda, pero nunca lo hicieron. Entonces Claro. era el English, entonces dejamos el Yiddish muy atrás, aunque en el colegio israelita yo tuve oportunidades de terminar 1 año y medio para entrar a la preparatoria, y entonces, como no sabía yo de Yiddish, por examen de Yiddish, había un profesor maravilloso, y a fin de año siempre se hacían un teatro, un Festurun. Y entonces me dice el maestro: oye, quiero que vengas a trabajar conmigo para hacer el teatro final de año.
Y le digo, mire, Lehrer, yo no hablo yiddish prácticamente, no entiendo. No, 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 tú tienes que venir conmigo. Pero le repito, yo no, el yiddish para hacer una obra de teatro, dice, no, lo que pasa es que tú vas a salir de mudo. Y entonces yo dije, bueno, ¿cómo de mudo? Si no es mudo más difícil que en español, hacerlo de mudo de yiddish, bueno, fue un éxito fantástico. El agendar de Malek. Entonces ese fue muy interesante, ¿no? Ustedes vivieron en Qué la barbaridad. Condesa, ¿verdad? Casi que Sí, ya toda primero la en la infancia fue. Condesa, en Atlisco 85, y luego nos mandamos ya a Polanco. Aquí está la casa ya de Polanco, Mario y Lilia. Ah, yo pensé En que esta es Eugenio, la de Atlisco. La este de es Polanco la la tengo de, más sí, adelante. esta es la, puede ser, sí, esta es la de México, Atlisco 85, y luego ya nos cambiamos a Polanco, a Eugenio Sue 107, y ya de ahí ya salía haciendo mi bar mitzvah, todas estas cosas, y luego ya una vez que cada uno salió de casa, pues ya mi mamá y papá se mandaron a un departamento y dejaron la casa de Eugenio Sue. Que miren qué padre foto esta, porque podemos ver la colonia Condesa cuando no tenía casi nada y había jardines adelante de las casas. Esto ha cambiado muchísimo, es otro el panorama que vemos hoy en día. Bueno, esta fue una fiesta de tu hermana Lilian que está aquí, pero me encantó la Seguro. foto con todos los niños. Y bueno, cuéntanos de tu participación en la Shomer Hatzair, porque déjame nada más dar un pequeño, para la gente que no sepa lo que es esto, es una organización Ajá. juvenil sionista que no nace en México, pero en México la instituyó este gran personaje que se llamó Avner Alifas. Él quería, como profesor del Colegio Israelita de México, que fue el primero que hubo en este sector, que es enseñar el hebreo, que es enseñar el ideal del sionismo, y pues no, lo corrieron del Colegio Israelita de manera sutil, y entonces él fundó el El Colegio Tarbut. Hebreo Tarbut para poder sí difundir todo este ideal. Y también trajo la institución de la Shomer Hatzair, que, bueno, fue algo que a mucha gente la dejó marcadísima de por vida, y yo creo que tú eres uno de ellos. Entonces, bueno, dime aquí, bueno, aquí vemos a Enrique Basongas, ¿verdad? Sí, correcto. Creo que sus hijas nos están viendo y les mando saludos. Luego aquí estás tú, ¿y quién es él? Chito Gassman. Ok, Chito Gassman. Entonces ya. éramos los tres que nos fuimos un día de pinta. A ver, y aquí está Mario, mi hermano, en la primera excursión de Shomer Hatzair en Puebla. Ahí estaban así como scouts, ¿ves? Todos eran muy bonitos. Y lo ves a Abner Alifas como scout también. Y yo quiero decirte que yo llevo 73 años de estar en Shomer Hatzair sin haber salido nunca hasta la fecha. Participo constantemente en la actividad de Shomer Hatzair, y eso fue algo que me enseñó muchísimo de aprender. Yo me acuerdo ideas cuando estábamos en el radio oyendo cuando estaban los Javerim, los tres que salieron en el barco para entrar a Israel y que no podían pasar, etcétera, etcétera. Historias fantásticas. Y mi grupo se fue al kibutz Megiddo. Yo quise ir a Megiddo, pero estaba yo ya en la universidad y dije, es mejor terminar la universidad y luego ir para allá. Entonces terminé la universidad y me fui a Israel, y los aviones eran, ya sabes, saltando. Total, llegué como a las 6 de la mañana o 5 de la mañana a Israel, y me bajé del avión con mi maletita y dije, yo quiero ir a Megiddo, no quiero ir ni a Jerusalén ni a ningún lado, a Megiddo. Oiga, no, pero ahorita no hay camiones, total. Dije, pues un taxi con todo mi dinerito que tenía, llego a Megiddo y me paro así en la entrada y digo, ¿y ahora qué hago? Y entonces de repente comienzan a salir los amigos, y entonces que tienen que ir a trabajar la tierra, etcétera. Y entonces dice, ¿qué haces aquí? Digo, estoy esperando mi camión. Entonces ya me quedé en Megiddo un par de meses. Por X o Y no me adapté nuevamente después de tantos tiempos, y ya me regresé a México, pero sigo siendo participante de Shomer Hatzair por 73 años por lo menos, ¿no?
O sea, tú habrás Y de- entrado, ¿en qué año habrás entrado a la Shomer Hatzair? ¿Cuántos años tenías? Yo tenía como 9 años más, no 10 años, porque ya mi bar mitzvah, ya o 10 años, ya mi bar mitzvah, cuando hice mi bar mitzvah, y hay una foto por ahí en que hago mi bar mitzvah ahí en tu casa, y en el Nitzkit Roel, y entonces sin corbata, en vestido. Y dice, ¿por qué? Porque en la Shomer Hatzair no podíamos usar corbata. Entonces, ahí Era está muy burgués, ¿no? muy burgués, Era muy y burgués. seguro. Es una Y organización entonces, te social. digo, totalmente, pero realmente con altas y bajas siempre se ha sostenido en todo el mundo, ¿no? A Shomer Hatzair. Y te digo, obviamente la obra máxima es de Abner Alifas, que fue el que realmente inició esa institución en México, ¿no? Así es Pero, que o fantástico. sea, tú cuando entraste estaba como realmente en sus inicios. ¿Cómo era la Sí, organización? ¿Dónde totalmente, se reunían totalmente. en Tacuba Era 15? como en Tacuba 15, no, aquí era ya en Cuba 81. En Cuba 81 fue otro edificio que ya se convirtió de la propiedad de la comunidad judía. Y ahí salimos de uno, y después de ahí ya empezamos a bajar a otros lugares, pero se inició prácticamente los sábados, etcétera. Íbamos diferentes grupos, diferentes edades, como estos tres que nos escapamos un día, y íbamos creciendo. Y de ahí se hizo el Tarbut, ahí la escuela Tarbut, que estuve presente en la primera piedra del Tarbut, y luego Abner Alifas estuvo como profesor en 3 de los otros colegios judíos, o sea, Ashkenazim, Sifarditas, etcétera, etcétera, y era un personaje extraordinario, ¿no? Y Shomer Hatzair sigue con altas y bajas, pero sigue funcionando perfectamente bien, ¿no? Yo sé que hay seguidores, o sea, Posterior, que hay gente de la Shomer Hatzair que ahorita te están viendo y te están escuchando. seguramente, Sí. seguramente. Y Ujú. entonces te digo, así fue la historia. Y después también, otra cosa importante, después de Shomer Hatzair, llegó el Deportivo Israelita, como dijiste hace rato, y el ser Deportivo Israelita era nuestra segunda casa, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, Y entonces, puse estas invitaciones a unas excursiones de la Juventud Sionista de México que partían de Tacuba 15 a Tláhuac o a Popo Park. ¿Tú recuerdas haber ido a alguna de estas excursiones? no, Ok, eran mucho más antes que yo, ¿no? Estos de salir eran gente que estaban, yo no creo que ni había nacido. Si tú ves alguna de las fechas, te puedes dar cuenta de que era de otra gente en Tacuba 15. Yo no me tocó prácticamente nada de Tacuba 15, prácticamente ya. una casualidad ir a ver el lugar, que está muy bonito, ¿no? Claro. Eso ya fue más de tus papás. Bueno, aquí puse una foto del anfiteatro Reír. porque tú te presentaste en un recital de piano ahí en este precioso lugar en la calle de Justo Sierra Ujú, 16. ¿Estudiabas piano de manera correcto, exacto. regular? Mm, sí, piano. Y ¿cómo se llama? Y la maestra, pues quería yo que saliera en un pantalito corto y una blusita rosada, etcétera, para tocar mi parte que me contenía. Y le dije que de ninguna manera. Pero fue muy bonito, fue una experiencia fantástica el estudio, el piano. Pero ahora si me dices de tocar el piano, ya no sé ni cuál es el do, ni el re, ni el fa, ¿no? Pero en aquella época sí, me toqué algún poquito de piano. Y entre los que estaban en el grupo que se presentaron está Raquel Sack y Berta Sack. Y exacto, ellas las A dos, quien ellas, saludo. exacto, estaban ellas y yo. Entonces yo íbamos en camioncito a la casa de la maestra a tocar el piano, y luego un poquito después ya venía ella a la casa pues, a tocar, a enseñarnos el piano. Y lo ¿Tenían hicimos. piano en tu casa?
Ya en esa fecha ya tenía un pianito mi mamá y en ese ya después compró uno más grande cuando ya estábamos en Polanco. Ajá, ok. Mira, en esa ocasión dice que tocaste mazurca, chacona, bueno, pues no importa, el petibolero y otra mazurca de ahí están los autores, pero bueno, cuéntanos de tu educación. Parece ser que casi toda la hiciste en el Gordon, ¿verdad? Prácticamente, sí, de kinder hasta tercero de secundaria, todo lo hice en el Gordon. Yo creo que fue el alumno así de pe a pa, ¿no? Desde el kinder hasta el tercero de secundaria lo hice en el Gordon College. Terminé el Gordon College, digo, realmente era una escuela muy buena, y de ahí me pasé al colegio americano por un tiempo, y ya cuando estaba finalizando el colegio americano, terminé, pero me había solicitado para colegios en Estados Unidos para irme a estudiar allá. Entonces recibo uno de Massachusetts en que me dice, Mr. Bonito Lasky está aprobado para venir, etcétera. Ya cuando iba a venir vino la guerra, mi papá le dio miedo, que era yo un tipo que no me iba a aventar rápidamente esta zona, y me metí al colegio Yiddish, año y medio, y donde pasé estas cosas muy agradables, etcétera. Y ya después pasé a la universidad, ingeniería, en primera parte ¿cómo se llama? En Tacuba. Ah, mira, era cuando eras el que entrabas en primero te ponían lleno de ¿cómo se llama esta Chapopote. cosa? De aceite, No era chapopote y vela, etcétera. Sí, era chapopote, y mira, me cortaron el pelo, parecía yo, ¿cómo se llama? Un cadáver. Y luego era la escuela, y que sigue siendo la minería, y 3 años después fuimos el primer grupo que nos pasamos a la UNAM, donde está actualmente, exactamente, y de ahí terminamos ya la escuela, ¿no? Dime una cosa, desde el Gordon y luego en la universidad, ¿no hubo incidentes antisemitas que te atacaran por ser judío? Mira, muy, 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 muy pequeñas, historias muy, muy pequeñas. La verdad es que nunca tuve necesidad de problema, etcétera, etcétera. Una sola vez, es una historia interesante. Cuando hicimos ya hace no mucho tiempo una comida de aniversario ya con la familia, etcétera, de minería. Nosotros los muchachos que éramos judíos fuimos directamente a donde iba a ser la comida, que era en la escuela de minería, y llega uno, por ejemplo, y me dice, ay, qué hermoso que fuimos, había una misa, nosotros no fuimos a la misa, pero llega uno de los muchachos así muy arrogante y dice, ay, mira qué maravilla, dice, estaba la misa fantástica, etcétera, y dice, y además no había judíos en ese lugar. Y sí me puse excitado, muy mal, iba yo a decir, pues estaba con su familia, y le dije, te equivocas, compañero, el único judío que estaba ahí, ustedes le besan los pies. Y dice, ay, ¿cómo? Pues ya le dije, bueno, así estamos a mano. Pero no, nunca en la escuela tuve una posición negativa o antisemita, etcétera, etcétera. Por lo menos nunca lo sentí. Ya, qué bueno. Y, y aquí está, mira la familia, ¿ves? Aquí está, ya estábamos en Polanco, y está mi hermana y yo, y luego aquí estábamos un primo que vino de Estados Unidos a vivir con nosotros, que luego se fue a Puebla a hacer su carrera. Y esto es en Eugenio Sue 107. Fíjate Se nada ve más. que era una de esas casas A muy ver, bonitas. sí, Eugenio Sue 107, sí. Ujú. En Polanco. Y luego también lo que es una parte importante de mi vida son dos. Una es el Deportivo Israelita, que fue mi segunda casa por mucho tiempo, donde realmente hicimos toda una vida. Y luego, ya después, ya de casado, etcétera, hice mucho teatro y algunas obras de teatro estupendas que sí fueron buenas. Mira, aquí está Linda. Esta es una de las obras de teatro que hicimos ahí en el Deportivo, y es un testimonio que me hicieron. Y esta obra de Weiss, ¿cómo se llama? De Elie Wiesel,
nos vino y nos firmó, casualmente llegó a México y nos firmó el recuerdo de esta fantástica presentación de La locura de Dios. Aquí estoy yo con el que está presentando el té, el Scheuchete, ese era yo. Vale la pena Así. mencionar que la obra, o sea, de Elie Wiesel, él fue Premio Nobel de la Paz, un personaje. Exacto. Y pues qué privilegio actuar en una obra de esas. Aquí vemos que estuvo también mi amigo Freddy Charabati y toda esta Sí, gente seguro. que vemos aquí, que bueno, fue, o sea, en algún momento el teatro en el Deportivo fue un teatro de vanguardia, fue un teatro abierto al público que hacía cosas maravillosas. Ahí representaron también el D-Book, que fue una obra súper aclamada, y bueno, también la Galería de Arte, o sea, eran galerías a las que llegaba gente de todo, no nada más de los miembros del Deportivo. Y además, y era nuestra casa, era nuestra segunda casa, tanto en Deportivo, en la cosa de cine. Yo los sábados daba, presentaciones de cine, y me ha tocado todavía mucha gente que me encuentro de hace años y me dice todavía, oye Benito, ¿qué se trata? Dice, mira, no sabes tú cómo me enseñaste a ver el cine. Y esta gente, pues a mí me da mucho gusto porque siempre lo he estudiado, iba a hacer cine, etcétera, etcétera. Pero esas cosas son tan bellas cuando te dicen, ¿cómo me enseñaste a ver el cine? Pues es porque me gustó muchísimo esa parte de mi vida. La prueba es que después hice teatro, muchísimo teatro, con obras, no yo, sino como productor, y que han sido pues, algunas con muchísimo éxito. Y en Butterfly, por ejemplo, fue de un año completo en México, que es una cosa que no se había dado pues no mucho tiempo, ¿no? Y esa parte es preciosa bueno, y además he hecho una serie de actividades diferentes, participando en la música de la universidad. Aquí está, por ejemplo, en el patronato de la Filarmónica de la Ciudad de México, que yo era tesorero. Luego está la Orquesta de Minería, que era parte del consejo. Y en el Hospital General de México, en mucho tiempo, como 5 años, estuve en el patronato del hospital, y además en esa forma hicimos 12 años de música, que traíamos a alguna persona de Israel, un músico, y celebrábamos el aniversario de Israel, y con el Hospital General y un hospital de Israel, y el cual pues repartíamos lo que ganábamos, se repetía 50-50 en el Hospital General y el Hospital de México. El Hospital General, por ejemplo, me dio una bellísima historia, que fue el hacer la primera farmacia interna del hospital. Si ustedes todavía se llegan a ver el Hospital General y se ve que están las tiendas de farmacias, etcétera, y a mí se me ocurrió una cosa muy interesante. Las medicinas supuestamente tienen la parte baja que dice hasta cuánto se da de alta esa medicina. Entonces yo, estando en el hospital y con la gente, etcétera, comencé a darme cuenta de que los que fabrican la medicina le dan, aparte del numerito, otros 6 meses, pero para que los tienen que recoger, etcétera, y que no se ponen. Entonces decidí que se mucho más barata, con la condición que solamente las medicinas esas podían durar 6 meses en la farmacia esta. Y la verdad fue algo impresionante. Ahora ha crecido muchísimo esta farmacia, pero fue el detalle de poder ir con los fabricantes de medicina, y se hizo esto mucho más barato que en los hospitales de las farmacias que están fuera del hospital. En fin, son cosas que me han hecho gozar la vida, y ahora estoy ahorita trabajando con Peraj, que es una cosa extraordinaria, lo más bello que pueden imaginarse, de hacer esta situación con los niños en México. Es algo maravilloso, la verdad, ¿no? Y sigo ahí, y sigo haciendo. Mira, Peraj es una institución en que se junta a niños. Nosotros estamos usando niños de cuarto y quinto año, en que se llevan a las universidades con un
tutor. Ese tutor les enseña no a hacer clásicamente la tarea, sino a introducirse a un mundo muy diferente que jamás podían tocar estos niños. Y entonces se les pone un tutor a cada niño, y de las escuelas vienen a los centros universitarios y se produce la educación en una forma impresionantemente. Ahora tenemos en Pera casi llegamos a tener, no sé, en toda la República como 64 universidades y 3,000 niños. Esto venía desde, ¿cómo se llama? Desde Israel, por eso se llama Peras, que quiere decir la flor, y entonces con esa forma aprendimos muchísimo y los niños era la cosa más increíble que he sentido yo en mi vida y seguimos todavía ahí en lo que se llama Peras. En fin, estas son las cosas maravillosas que ha tenido uno en tantos años, ¿no? Uy, y que aquí nada más se plantean un poquito, porque claro que no tenemos tiempo para ahondar en nada, pero sí que para ver como una trayectoria de vida. Esta foto que me compartió Linda me parece como si fuera un óleo, me parece una foto impresionante, como un cuadro. Aquí vemos a tu papá y aquí está tu mamá, aquí está Linda y su mamá. Y creo este es tu sobrino David, ¿puede ser? Sí, 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 sí. Es una foto preciosa. Exactamente. Sí. Entonces, Qué bueno. pues Esto, salvo que tú quieras decir algo más, podríamos pasar a ver los comentarios y las preguntas del público, a menos que tú quieras decir algo más. no, prácticamente esa es la realidad, ¿no? Simplemente he estado también desde hace 40 años interrumpidos, en parte activa en el Instituto Cultural México-Israel, y siempre he estado y he participado. Esto sí es en Acapulco, en la calle de Atlisco, con los muchachos de esa cuadra, fíjate. Qué Me barbaridad. fascina la foto para conocer el pasado de la condesa, es una belleza. Sí, sí. Sí, Así pues estamos. Entonces, lo que te ya digo, ya es todo esto lo que te quiero decir es que me ha gustado mi vida, eso es muy importante. qué bueno. Ahora sí podemos seguir con eso, lo que tú gustas, encantado. Sí, pues Las preguntas. Anita, yo creo que podríamos revisar las preguntas y los comentarios. Sí, que claro. Claro, seguramente bueno, pues incluyen de muchos entrada saludos. hay muchísimas felicitaciones, tanto en Facebook como en el Zoom. Nos dice Mardoqueo, ¿en qué parte de Polonia Sí. queda Niesawa? Nieszawa estaba muy pegado al Vístula, casi ya en la frontera con Alemania. Entonces es un pueblito precioso. Entonces, ahí eran donde mi papá nació, seguro, y todo lo que hizo, que ya vimos antes, ¿no? Toda la familia Lasky estaba ahí en Nieszawa. Y yo leí que está muy cerca de Varsovia. Como que era No tan cerca, no tan cerca. La otra era más cerca de Varsovia, la de mi mamá, Wrocławek. Wrocławek sí estaba más cerca de la capital de Polonia, ¿no? Ok. Jorge Alvin nos dice que en la foto que dice Benito que es en México, el hermano menor era Salomón Lobeck. Ah, el que no sabíamos quién fíjate. es. Ajá. Ah, la voy a volver a poner. Exacto, fíjate. Y que a mí me dijo tu hermana que era en Polonia, pero pues, a ver, vamos a ver si alguien reconoce el monumento, porque están abajo de un monumento y a lo mejor se puede reconocer, pero yo no lo reconocí, por eso pensé Bueno, que sí. puede ser, puede ser. Okay. Yo por eso me pareció que era México, pero puede ser que sí. Digo, además, estas familias, estas 3 o 4 familias, eran tan unidos de toda una vida que a lo mejor efectivamente desde Polonia ya sucedió esta reunión, exacto. Puede ser, puede ser. ¿Quién es Anita? ¿Qué dijo Jorge? Jorge Alvin dijo que es Salomón Lobeck. Lobeck. Ah, es el que no habíamos visto, el primero, correcto. Puede ser que, pues sí, dice que en Polonia de izquierda a derecha, sí, cierto.
Ujú. Fíjate, es que toda esta familia fue muy unida desde siempre. Pues sí. Ana Levy nos dice, Lindenberg fue de la supremacía aria. ¿Cómo se llama? Sí, Lindbergh. Lindenberg, ajá. Ah, sí, cierto, cierto. Eso es otra cosa. Sabemos su historia y era pro nazi, obviamente, pero aquí viene otra diferente, la posición esta del niño robado, etcétera, etcétera, ¿no? No tiene que ver nada con la política del padre o de lo que sea, ¿no? Efectivamente, él era ¿cómo se llama? Pro nazi, definitivamente. Linda Sí, Janono nos dice que David Sidawi era el que tenía un hotel también en Cuautla. Y Doris Wiener nos dice que se llamaba Hotel de las Sikis en Cuautla. ¿Hotel de la qué? Sí, de mar, kiss, de beso. No sé. Dile a Bechita que yo no me acuerdo. Tefi Curia nos dice, don Julián Lasky fue gran personaje, tuve la suerte de convivir con toda la familia Lasky. Felicidades a Benito y a Mónica por esta gran y efusiva entrevista. Gracias. Bueno, Fernando Lasky nos dice que hay un venado atrás, no sé en qué fotografía. Creo que es en la del que están ahí, que yo decía que en Polonia, porque fue lo que me dijeron, pero ahorita me fijo. Creo que hay un venado aquí, pero puedes seguir adelante. Nada más déjame decirte que José Jambra dice que la porra de la Shomer Hatzair están conectados. Saludos. Saludos. Como si, con cariño de siempre. No sé si aquí es lo del venado o no. No, creo que no, pero a ver si nos escriben cuál foto. Ok, Sergio Lasky dice, Salomón era Lomek en Yiddish, y era el dueño de la tienda de lámparas. Exacto, el Lasky debe ver, dice. Ok. Fernando Lasky también nos dice que Elías, su papá, así aprendió el polaco y lo entendía muy bien y hablaba mal, pero se daba a entender. Sí, su mamá nos polaco. La mamá de Elías nos enseñó algunas palabrotas. El venado está en la foto. Joleda Shakrev, dile que... Dice Mardoqueo. En la que no está sé. Chapultepec. Moisés Punsky nos dice que el hotel era de los Kissel, era el paraíso. Y Hannes Sí, es muy posible, yo sí me creo. Ajá. Sí, cierto, cierto. Hannes Strimling dice que el abuelo de Malke Kissel. Fíjate, porque luego ya te digo, ya se hizo el vasco era ya el lujo, ¿no? Que fue cambiando la historia de todos nosotros, pero seguía ahí en Cuautla. Ok, y Raquel Braverman dice, Chito Gassman era primo de mi mamá, Rebeca Sepsovich Gassman. Muy bien. Muchas felicitaciones, gracias por tan memorables documentos y fotos, les mandan un fuerte abrazo, Sara London. Hay muchas felicitaciones, tanto en Face como en... Aquí dice Steffi que el Hotel Kiss en Cuautla era de húngaros. Muy posible, obviamente. Nosotros éramos chiquitos para saber quién era húngaro, mexicano o africano, así es que no te lo puedo decir. Marta Lasky dice, hola, para documentar en la primera foto de los hermanos y sus esposas, la mujer de la primera fila, extrema derecha junto a Isi, es Sally Lasky, su esposa, el hermano mayor que llega a Nueva York. Eso, fíjate nada más, qué interesante. Sí. Mardoqueo dice que Benito fue presidente de la Federación Sionista y ha asistido a muchos congresos sionistas. Exacto, sí, he estado
3 años en la Federación Sionista y como 4 o 5 de los congresos sionistas que siempre he estado. Inclusive querían que me quedara, etcétera, etcétera, pero no cambió la situación y ya no seguí en esa situación. Pero sí, fueron muchos años de lucha en la comunidad judía para la cosa sionista, y siempre estuve a 3 años o 4 años como presidente de la federación. Ok. Marco Bello dice una gran Noah, la Shomer Hatzair. Mis hijos estuvieron ahí y se fueron de Akshara con sus Javerim y a la marcha de la vida, por la vida desde Israel. Claro, las demás de la vida también muy importantes para la formación de los jóvenes. Sammy Krumholz, hola Benito, te saludo desde San Diego. Felicidades, un fuerte abrazo. Felicitaciones, bueno, las felicitaciones siguen y siguen y siguen. Dice que Fanny Zulkin te saluda desde California. Seguro que sí, pero muchos de estos están hablando de California y de Querétaro y de todos lados, así es que es un placer reconocer y que esta gente se acuerde de uno, es una maravilla. Nos dicen que el bebé que están cargando es Ari Dubson, el hijo de Lilian. ¿Ven que, la mejor. quién era? Es él. ¿En cuál foto? Donde está cargando un bebé que dijeron que no sabían quién. Sí. Ya sé cuál es, sí. Ahorita nos dices cuál es. Donde está, creo que el papá cargando. Sí, con mi papá cargando. Cargando el bebé. Síguele. Sí, Asha Dicter dice, el Hotel Reforma era de los Kissel y el Hotel Paraíso también era de una familia judía. Por eso íbamos todos ahí a Cuautla. Pues sí. Saludos, felicitaciones, gracias por tan memorables documentos. Muchas felicitaciones, qué memoria, qué maravilloso sentido del humor. Felicidades, Benito, Mónica. Aquí. Este es el exacto. que puede ser. Exacto, muy bien. Muy Victoria bien. Reimer dice, de jóvenes íbamos con mis papás a Cuautla, al Hotel Vasco, e íbamos a comer con la señora húngara a otro hotel donde iban la mayoría de los paisanos. Saludos. ¿Era comida kosher? ¿Nos pueden contar? A ver si alguien contesta eso. Dice Fernando que le preguntemos que platique de la gasolinería del tío Julián. Ahí en Mazarik estuvo la gasolinería de mi papá, Newton y Mazarik. Era la gasolinera que más gasolina vendía en todo el área del Distrito Federal, y de repente nos taparon la vuelta y fue reduciéndose, pero era una gasolinera antigua en la que todavía se daba servicios de cambio de aceites, etcétera, etcétera, y de lavado, etcétera. Y una vez nos tocó una cosa muy interesante porque Miguel Alemán, que vivía ahí cerquita, mandaba todos sus coches y todas sus gentes a cargar gasolina y a limpieza, etcétera. Y una vez en una de las bandas que se ponían arriba, que subían el coche, se cayó el coche. Entonces fue un escándalo, un coche precioso, etcétera, y entonces teníamos que pagarlo. Total, decidimos que íbamos a hacer una rifa para a ver quién se quedaba con que ganara se quedaba con el coche que había. Y entonces se vino la lotería y ninguno se ganó el premio. Entonces hizo un escándalo porque creían que les habíamos robado. Dije, pues si nosotros no hicimos ganamos, por supuesto, porque ganamos el dinero y ganamos el coche y le pudimos pagar a la gente de Miguel Alemán, pero se enojaban porque pues nadie se lo ganó. Bueno, no era culpa nuestra, fue la lotería. Pero fue muy interesante esa situación. Era una gasolinera muy bonita en esa esquina. Ahora hay un edificio ahí muy, muy elegante.
pero fueron muchos años de gasolina. Yo en un tiempo cuando iba a cuando había la cosa de que venían de Estados Unidos las chicas a aprender español y que nosotros íbamos en el coche ahí a platicar con las chicas y entonces yo les decía que yo era Mr. Pimix. Y why, Mr. Pimix, yes. Y entonces veía yo a la gasolinera y como veía Pimix, y le decía yo a alguno de los muchachos, pues obviamente me conocían, le decía, a ver, dame 100 pesos, por favor. Y estas todas se volvían locas, ¿no? Dice, Mr. Pimix, por todos lados. Son historias estúpidas, pero me recuerdan muy buenas historias fenomenales, ¿no? Linda Laskin nos dice que su abuelo tenía la credencial número 114 y que a ella 101. ¿Eh? Era 101, creo. 114 la del abuelo de Linda Laskin. ¿Pero credencial de qué? Del Deportivo. Wow, de los primeros, aunque fuera la 140 o la 114 o la 101, es bastante, pues... Sí. Sí, y yo conozco a alguien que tiene la 67. Muy bien. Y también dice que a su abuela no le gustaba la I latina y por eso la cambió por Y. Eso no lo sé. Ay, sí, como te dije, no pude saber de cuál era la razón, ¿no? Que no le gustaba la I latina, o sea... Y que por eso la cambió por Y. No tengo la menor idea, ¿no? Belina Greenspoon nos dice que su papá tenía el número 67, que es Musi Greenspoon. Mira, nada más, Musi seguro, usted era muy importante, sobre todo el tipo más fuerte de México y buen cantante. Exacto, sí. Sophie Rubinstein, que si te acuerdas de ella. Ay, que me diga Sophie Clip. Es la hija del Moel Clip. Ajá. No, seguro que sí, ahora sí, ya estamos hablando de que, pero son muchos años, muchísimos años que no tenemos ningún contacto, la verdad, qué bonito. Sí, bueno, pues siguen las felicitaciones, hay muchísimas. La comida en el Hotel Reforma no era kosher, contestan. No sé. Somos 3 Sami Krumholtz. El Sami que conozco vivía en México y se fue a vivir a Irlanda. Íbamos a la Shomer los finales de los 70s. Imagínate, qué bueno. Sí, déjame ver porque siguen felicitándote. Ya están poniendo los números de credencial. Samuel Schmidt, 165. Tenía la mejor memoria del mundo y se acordaba de cada uno por nombre a pesar de que son muchísimos. Dice Sara que la casa Lasky todavía está en pie. ¿Pero cuál? ¿La casa de... No sé la si casa de casa o la tienda de Lasky de beber? Sí, yo creo que se refiere a la tienda. A la tienda, pero... Doris Wiener, Benito, quiero felicitarte, me hiciste vivir y sentir el pasado tan maravilloso. Gracias nuevamente. Gracias, Mónica. Don Benito, dice Homero Adame, muy buena la charla. Pues hay que se repita. Sí, sí. Qué linda ponencia, qué lindos recuerdos de México y de la Shomer. Muy bien, sí. Igual van a poder leer todos los comentarios, obviamente. Bueno, pero me quedé a la mitad, dice de Steffi Fastlich, dice, don Julián Lasky fue gran personaje, tuve la suerte de convivir con toda la familia Lasky. Creo que tú ya lo habías leído. Sí. Sí, perdón. Sí, bueno, mejor tú los lees toditos. No importa, lo que pasa es que de repente se saltan unos, ya sabes, entonces tú los ves y está bien. ¿Ya leíste los de Facebook, Anita? Sí, los estoy combinando, sí. Sí. Ok. También en donde están preguntas y respuestas, hay algunas que ya las leí, todas. Y creo que ya están casi todos los comentarios.
porque hay muchas felicitaciones. La casa de Julián, saludos desde Texas, de los hijos de Morton, Marta, Seguro. Estari y Roberto. Muy bien, seguro que sí. Ellos vivían en Puebla y se fueron ahora toda la familia ahí a Estados Unidos. Déjame ver. Benito, tengo muchos recuerdos de ti con Willy Crayem, dice Sammy Krumholtz. Seguro. Willy Cryan fue el deportivo, era el jefe de toda la cosa activa, de acciones, etcétera. Un tipo a todo dar y fue buen amigo por mucho tiempo, ¿no? Muy buen amigo. Lo que tengo entendido es que él fue el director de la obra de teatro donde saliste, que él dirigía teatro. Fue No, esa no. Willy. Sí, Willy, porque Willy era el encargado general de todas las actividades. Tuvimos una fantástica, una noche impresionante de obras que hicimos, otra la de el hombre 9, una cosa así, pero él era súper personaje y efectivamente él dirigió esta obra. Exactamente. A mí me dieron el premio, pero por alguna razón, pero él era el director de la obra, efectivamente. Me equivoqué con Bush Chávez en un momento, ¿no? Preguntan pero que él actuó en la obra. ¿Perdón? Digo, me habías dicho que él la dirigió, pero que no, que fue Willy Cryan, pero Bush Chávez actuó en la obra. Seguro, por supuesto. Sí. Benito, preguntan que si sabes qué fue de Isaac Lasky. Isaac Lasky, pero estás hablando del joven, o sea, del hijo del tío José y de la tía Ruña. Él estuvo desde muy temprano, se fue a Estados Unidos a trabajar en una compañía americana y la verdad que lo vi hace 15 años o 10 años por última vez y no he tenido ningún contacto con él, pero él sé que trabaja o vive en Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo. Ok. Aquí Isaac está diciendo que Isaac Lasky vive en Dallas. Alguien está comentando eso. Ves, te digo, no te lo puedo yo asegurar, sí. Vicky Dana nos dice, ¿te acuerdas, Benito, de un espectáculo Visión de Profetas? Creo que también lo dirigió. Sí, Billy Cryan, este fue en el Deportivo de noche, no sé si acuerdas, inclusive usamos hasta la torre de clavados, efectivamente, ¿no? Y fue preciosa esa situación, que nos llovió además, que fue un problema un poquito complicado, pero fue fantástico, fue una noche así muy agradable. En Facebook nos dice Hasha Dicter que había varias familias viviendo en Cuautla, entre ellos sus tíos Lázaro Dicter y Raquel Kissel. Fíjate, muy bien. Pues sí, había un par de hoteles que eran de judíos y la gente, ¿cómo se llama? Vivía también allá. Sí, pues bueno, creo que gracias por tan memorables documentos, muchas felicidades. Sí. Acabó, me encanta el optimismo del señor Lasky. Orly Bagel dice, Benito es un ser inspirador con un alma buena, lo quiero mucho. Bueno, pues al fin nada más tiene 89 años, así es que todavía nos falta mucho por adelante. Primero Dios. Arturo, bueno, dice que hables de la Shomer, pero ya hablaste. Sí, pues muchos saludos y felicitaciones. A ver, felicidades, Mónica, el TV el mismo. Me da mucho gusto que Lidia Eppelbaum, tu prima, está aquí oyéndote. Sí, mira, Lidia, muy poco nos hemos visto últimamente, pero yo las quiero mucho porque la familia nuestra eran como hermanos, todos. Y Lidia, por supuesto, era una de ellas, ¿no? Entonces todavía la quiero mucho y le mando un beso. Y ella me compartió algunas de las fotos que vimos hoy en la presentación. Correcto.
Y muchas las compartió Linda Lasky, y pues muchas tu hermana Lilian, esa vez que nos vimos, y yo les agradezco porque estas fotos son tesoros, y si tienen fotos de este tipo que me puedan compartir, me encantaría que lo hagan llegar a mi correo o a mi WhatsApp, que hace rato estaba en la pantalla. Pero la pongo otra vez por si alguien no la vio. Ok, mientras te digo que Lidia dice, tu papá tenía una calidad humana excepcional. Es el tío que siempre checaba cómo estaba yo. Fue un buen amigo de mi papá, como un hermano. Pero más que un hermano, la verdad, se adoraban correctamente. Don Julián fue mi tío favorito, gran hombre de gran corazón. Me gusta llevar su nombre. Julio Lasky dice. Julio, es que hay dos Julios Laskis, pero el Julio Lasky, uno que era el hijo del, ¿cómo se llama? Si Lasky quieres, si las quieres comprar, a Lasky debe ver, es su hijo que está ahorita, por allá por el norte, con pura nieve. Don Julio. Sara dice, la casa de la tienda de Julián Brobronsky, que se encuentra enfrente de la plaza. Pero no sé bien a qué se refiere ahorita. No sé. Mira, Benito, nosotros recuperamos, o sea, a mí me mandan todo el chat del Zoom y yo te lo mando inmediatamente para que lo revises cuantas veces quieras, para que veas quién estuvo, los comentarios. Y el de Facebook, sí lo tendrías que entrar a ver tú directamente a la Keile o a la Sinagoga Histórica. Perfecto. Entonces, pues yo creo que podemos ya hacer un cierre, porque ya es tarde y me da pena con todos. Aunque seguimos teniendo... Nos están preguntando que si Mario Lasky, el pediatra, era su hermano. Seguro que sí, era mi hermano hasta que se murió. No, seguro que sí, era mi hermano de toda la vida. Y Marco Bello nos dice, por los años 70 tuve buena amistad en Puebla con Morton Lasky y familia. Es familia de usted, ¿verdad? Dice. Es lo que estamos hablando de las chicas que están ahora en Estados Unidos. Él vino a mi casa para estudiar en México, no pudo entrar a la universidad y estuvo en Puebla, donde empezó a estudiar, se quedó allá, se casó allá. Efectivamente, es el primo que venía desde Estados Unidos. Perfecto, pues yo creo, Mónica, que son todos. Hay, por supuesto, muchas felicitaciones, si quieren verlas individualmente, de la familia y de amigos y de conocidos y de gente que da felicitaciones para Benito y para ti, para el programa en general. Entonces, yo creo que podemos cerrar. No sé si yo nada más el lunes que entra. El lunes que entra vamos a tener una historia completamente diferente. Va a estar con nosotros la señora Victoria Janono de Jamui, que nació en 1926 y tiene unas historias y una jovialidad y unas fotografías. Vamos a remontarnos al Medio Oriente, de donde vinieron sus papás de Siria, y va a estar deliciosa la plática. Entonces, nos vemos en el mismo lugar, en el mismo canal, a la misma hora, pero con diferentes protagonistas. Entonces, Benito, fue un placer, de veras, gracias. Y bueno, pues qué rico haber podido conocer tu historia y compartirla con toda la gente. Gracias a todos los que se conectaron, a Anita, a Raquel, a Vivi, a Vania, a todos. Y bueno, en la invitación siempre tenemos un sitio de PayPal por si alguien quiere hacer una aportación para el proyecto de la sinagoga que está cerrada. Creo que seguimos teniendo cosas por ahí que solventar. Entonces, pues si nos quieren apoyar sería muy agradecido. Ahí viene el PayPal, o si a alguien no le queda hacerlo por ese medio, me puede contactar y ya le doy otros. Pero pues agradecemos muchísimo todo su apoyo y nos despedimos hasta la próxima semana. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias, Mónica, como siempre. Muchas gracias, Benito. De verdad fue un gusto, un placer escuchar toda tu historia. Mil gracias. Yo a la reina de Nijit Roy le mando un beso. Gracias, Benito.
Descansen todos. Buenas noches. Buenas noches. Bye, Buenas bye. noches. Chao. Bye. Bye.